Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos esta mañana. Es una bendición estar reunidos, ¿no? Poder compartir un tiempo en la presencia del Señor como iglesia, por medio de las alabanzas y también por medio de la exhortación de su palabra. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 6, versículo 15. Y mientras usted busca allí en su Biblia, Romanos capítulo 6, verso 15, pues saludamos a todos los que también están mirando nuestro culto a través de nuestro canal de televisión. Tenemos una cantidad de hermanos, hermanas que están en casa por razones de salud. Así que a todos los que están haciendo también, realizando el culto en sus casas, les mandamos un saludo desde acá. Esperamos que el Señor restaure la salud, quite la enfermedad por medio de su poderosa sangre. Amén. Bien, ya tiene Romanos 6:15. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es una muy buena pregunta que hace el apóstol aquí. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde de manera enérgica, en ninguna manera. Dile que está a tu lado, estando en la gracia, no hay permiso para pecar. Por eso es que es importante reforzar lo que dice el apóstol Pablo aquí, en ninguna manera. Oramos al Señor para que Él pueda dirigir, gobernar todo lo que vamos a hacer en este lugar. Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo precioso que tú nos permites tener con la presencia de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque no merecemos el toque de tu presencia y aún así tú derramas tu bendición sobre cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte con total humildad que puedas hablar a nuestras vidas. Cada persona que está en esta sala, Señor, y cada persona que mira por el canal de televisión, necesita, Señor, un encuentro con tu poderosa palabra. Te pedimos sea derramada la bendición de la revelación sobre nosotros, para que todo lo que se levantó en contra de tu nombre, todo lo que es pensamiento, argumento, que se levantan contra tu conocimiento, se quebranten en esta mañana en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que todo espíritu designado sea reprendido. Envía a tus ángeles, Señor, esos que acampan alrededor de los que te temen y te buscan, para que todo lo que ellos planificaron sea quebrantado por el poder de tu nombre, nombre que está sobre todo nombre. Nos encomendamos en tus manos y desde ya te damos las gracias porque sabemos que tú darás el alimento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Bien, vamos a continuar con esto del pecado. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Vamos a hablar de aquello que está relacionado con la muerte espiritual y la muerte eterna. Por eso es que este mensaje tiene por título muerte espiritual, muerte eterna. ¿Están acá? Bueno, cuando Dios comenzó a hablar a mi vida hace muchos años ya atrás respecto de este tema, y yo comencé a ser llevado por el Espíritu Santo a profundizar acerca de él por medio de las Sagradas Escrituras. No solo aquello que dice el Antiguo Testamento, sino también aquello que dice el Nuevo Testamento, porque las Sagradas Escrituras en estos días, nunca lo olvides, están compuestas no solo por el Nuevo Testamento, sino por el Antiguo Testamento, no solo por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo. Amén. Y cuando yo fui llevado por el Espíritu Santo a profundizar acerca de este tema, por medio de las Sagradas Escrituras, una de las cosas que realmente golpeó mi vida fue darme cuenta el bajo perfil y la poca importancia que millones de cristianos dan a la sentencia hecha por Dios respecto de todo pecado, que como vimos en el mensaje anterior, sigue vigente hoy en tiempos de gracia. ¿Cuál sentencia? La muerte.
no debemos olvidar que Dios sentenció el pecado ¿a qué cosa? A la muerte. Y tú vas a encontrar evidencia en toda la Escritura de que esto es así. Antes de que Adán cayera en pecado, Dios le advirtió que si él desobedecía, si él transgredía la orden específica que le había sido dada, entonces vendría sobre él ¿qué cosa? Muerte. Antes del pecado, Dios sentenció el pecado ¿a qué cosa? A la muerte. Luego nosotros vemos en la historia de Israel que Dios en repetidas ocasiones señala que quienes pecan estarían sentenciados a la muerte. Lo vemos, por ejemplo, en el pasaje, famoso pasaje de Ezequiel, cuando Dios señala, el alma que pecare, esa morirá. Y ahí tenemos, antes del pecado, luego, posterior al pecado, en la dispensación de la ley, que Dios advierte que el pecado está sentenciado a la muerte. Y esto se confirma para tiempos de gracia cuando nosotros leemos en Romanos 6:23 que esto sigue siendo así. Porque la paga del pecado es muerte. No dice era muerte, como para que nos confundamos y creamos ahora que por causa de que Cristo murió por nosotros en la cruz, entonces ya no hay sentencia de muerte. No, la paga del pecado sigue siendo muerte. ¿Están aquí? Bueno, y todos sabemos, yo creo que todos los que estamos en esta sala sabemos, casi por cultura general, cultura cristiana, a eso me refiero, ¿no? Que Dios desde un principio le advirtió al hombre que pecar o transgredir lo que él había establecido le traería por consecuencia la muerte. Lo acabamos de señalar, Génesis 2:16, si lo quieres anotar por allí, Dios advierte que la consecuencia de la transgresión sería muerte. Y todos sabemos, casi por cultura general, cultura cristiana me refiero, que esta sentencia establecida por Dios en la vida del hombre fue el primer objetivo que tuvo el diablo de corromper cuando por medio del engaño le señaló a Eva que no habría muerte si ella junto a su marido transgredían lo que Dios había mandado. El primer objetivo de la guerra espiritual, si quieres lo subrayas ahí en tu espíritu, fue bajar el perfil a la sentencia. Por eso ten mucho cuidado cuando la Biblia diga una cosa y te encuentres con predicadores e incluso hermanos en Cristo que le bajen el perfil a aquello que ya está decretado y que fue anunciado a través de la poderosa obra del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice no se puede quebrantar. Y el primer objetivo que el diablo tuvo en la guerra espiritual, escúchame, primer objetivo de guerra espiritual es bajar el perfil a la sentencia. El diablo le dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, moriréis. El diablo dijo, no moriréis. Cuidado cuando tú te encuentres con predicadores o incluso hermanos en Cristo que vayan en contra de lo que ya está establecido. Amén. Lo que está establecido no puede ser quebrantado. Y nunca te olvides, según lo que aprendimos en el mensaje anterior, que para Dios la mejor definición de pecado es transgresión. Cada vez que alguien te lleva a transgredir lo que está escrito, estás entonces en peligro de muerte. Amén. Dile que está a tu lado, no se puede transgredir. No se puede transgredir. Hermano, dile fuerte, no se puede transgredir, lo que Dios estableció. Génesis 3:4, ahí nosotros podemos observar cómo el diablo en su ataque, en su objetivo por destruir al hombre, a causa de su artimaña, le dijo a la mujer, no moriréis. Aunque Dios lo haya dicho, no va a ocurrir así como Dios lo dijo. Yo me recuerdo haber tenido una conversación bastante extensa hace algunos años atrás con un pastor que se comunicó conmigo por teléfono, hizo contacto ahí con uno de nuestros hermanos y él tenía la intención de conocerme. Entonces hicimos una cita en una oficina para conversar y bueno, yo me di cuenta a los pocos minutos de la conversación que la intención no era conocerme, la intención era debatirme.
Era un pastor teólogo de una congregación X. Y la conversación que parecía amistosa se transformó en prácticamente un debate. Estuvimos 8 horas conversando. 8 horas. Solo nos parábamos al baño. No estoy exagerando. Así fue. Fue una verdadera guerra de ajedrez teológica. Pero ¿por qué estoy contando esto? Porque en un momento mi compañero de milicia, mi amigo en la fe, con el cual se había hecho el contacto, le señaló a este pastor uno de los textos más importantes, creo yo, respecto de las advertencias que Dios ha hecho, que aparecen en el Nuevo Testamento, que es el texto de Romanos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo, hablando con la iglesia en Roma, le advierte a los gentiles de Roma, o sea, gente como nosotros, que no cayeran en la trampa de ensoberbecerse, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Lo dice textual Pablo allí en Romanos 11. Y entonces este hermano en Cristo que estaba conmigo le pregunta, bueno, si tú dices que la salvación no se pierde, porque la discusión llegó hasta ese punto, ¿por qué el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Roma de que si los gentiles se ensoberbecen, ¿se entiende lo que digo, no? Entonces no serán perdonados. Este pastor quedó en jaque con la pregunta, esa es la verdad, no puedo decir otra cosa. Fue un verdadero jaque mate, porque se puso un poco nervioso y trató de responder la pregunta que le hizo mi compañero, y la respuesta fue esta: sí, mira, lo dice, pero no va a ocurrir. Y cuando este pastor teólogo dijo esto, yo quedé, ustedes comprenderán, impactado. Yo miré a mi compañero ese día y le digo, ¿te acabas de dar cuenta de lo que dijo? ¿Has dimensionado lo que dijo? ¿Cómo es que lo dice pero no va a ocurrir? Si Dios lo dice, va a ocurrir, aunque a ti no te guste. Pero hemos llegado a tal punto de hoy día sostener un evangelio que camina por este tipo de senderos. Lo dice, pero no va a ocurrir. Es exactamente igual a lo que hizo el diablo. Porque Dios le dijo a Eva y a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, es ciertísimo. Es una verdad inquebrantable. Morirás. ¿Y qué dijo el diablo? Sí, mira, lo dice. Pero no va a ocurrir. Cuidado. Porque si lo dice, va a ocurrir. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dan un aplauso a ese Rey de Gloria. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la única verdad? Amén. Entonces, qué importante, porque el diablo en su ataque buscó bajarle el perfil a la orden o a la advertencia que Dios había dado. Y todos nosotros sabemos, casi por cultura general, me refiero a cultura cristiana, que esta fue la causa por la cual Eva y Adán cayeron en desgracia. Lo que llevó a Adán y a Eva a pecar fue precisamente, y lo sabemos, creer a la filosofía de Satanás, que consistía en no considerar la sentencia. ¿Cuál es la filosofía de Satanás? Bajarle el perfil a lo que Dios ha dicho. Ahora, lo sabemos, porque yo creo que los que estamos acá en la sala lo hemos escuchado muchas veces. Todo lo que he señalado ya, usted ya lo sabe. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y por lo cual se hace necesario predicar este mensaje, es que a pesar de que sabemos teológicamente
que producto de esto, el hombre y la mujer sí murieron para Dios, porque sí lo sabemos. Sabemos, teológicamente hablando, que el hombre a causa de su desobediencia murió para Dios. De hecho, la Biblia dice en reiteradas ocasiones que el hombre murió para Dios. Romanos 5:12, solo para un poco traerlo a la memoria. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, nosotros sabemos teológicamente que el hombre y la mujer murieron para Dios. Insisto, lo que me llama mucho la atención, y por eso este mensaje, es el hecho de que la mayoría de los creyentes, y puede ser tu caso sentado en esta sala, no logra dimensionar cuán poderosa y cuán real es la sentencia que hasta el día de hoy está vigente. Ni tampoco logran dimensionar lo terrible que esto puede llegar a ser en verdad. Sabemos que todo esto es así. Pero lo que es preocupante y que creo que define el por qué existe tan gran apostasía en estos días es el hecho de que aun cuando sabemos, no dimensionamos lo que significa caer en esta sentencia dada por Dios. Y es por eso que estoy convencido que la razón por la cual la mayoría de los creyentes en el mundo, y es por eso que usted ahora inclúyase en el mensaje, porque usted es de esos cientos de miles de millones de creyentes seguidores de Jesús en el mundo. Hermano, creo que esta es la causa por la cual la mayoría de los creyentes en este tiempo no se cuidan como deberían respecto de la transgresión. Porque al final, si somos honestos, este tema de la muerte por causa del pecado que manejamos teológicamente no es otra cosa que un concepto aceptado, pero no un concepto respetado. ¿Me escuchaste? La razón por la cual muchos creyentes no se cuidan respecto de la transgresión se basa en el hecho de que aun cuando teológicamente sabemos que hay una sentencia respecto del pecado, aún así no respetamos esa sentencia. Es un concepto aceptado, no respetado. Aceptamos la idea de que Dios ha sentenciado el pecado y la muerte, y aceptamos que el hombre y la mujer cayeron en esta sentencia a causa de su pecado, pero aún así no lo respetamos. ¿Cómo es el cuidado que usted tiene respecto del pecado? En el mensaje anterior, cuando hablamos acerca de la correcta definición de pecado, yo señalé que pecado no es tan solo hacer aquellas cosas que Dios ha prohibido, sino que pecado también es no hacer lo que Dios ha mandado. ¿Está aquí conmigo? Usted puede estar en pecado porque está practicando cosas que Dios ha prohibido. Como también usted estar en pecado porque usted ha dejado de hacer cosas que Dios ha mandado. Porque pecado, en su definición más exacta, es transgresión. Usted puede transgredir una orden haciendo lo que se le dijo que no debía hacer, como también usted puede transgredir no haciendo lo que se le mandó hacer. Y en cualquiera de las dos plataformas, la sentencia es la misma: muerte. Amén. Entonces, usted debe analizarse respecto de este tema. Satanás ha trabajado arduamente para que el creyente común y corriente crea que no morirá si transgrede, así como lo hizo Eva. Y hoy existen muchos cristianos engañados, creyendo que hoy en la gracia el pecado no será castigado con la muerte, a pesar de que leímos hace un momento, la paga del pecado es muerte. Hermanos, necesito tu total atención, porque este mensaje es un mensaje de exhortación que tiene como objetivo salvarte la vida en lo espiritual. No porque yo sea tu salvador, sino porque he sido enviado
para que se quebranten las estructuras mentales que hoy están gobernando a cientos, miles y millones de cristianos en el mundo. Amén. Por lo tanto, este mensaje va a recibir una gran guerra espiritual, porque aquí vamos a definir cosas que son realmente importantes. ¿Por qué hoy día los creyentes no se cuidan respecto del pecado si aún en tiempos de gracia la sentencia es la misma? Quiero que me coloques allí Romanos 6:23. Colócame ahí en la pantalla y quiero que todos miren la pantalla, por favor. Vamos a leer bien fuerte todo este gran pasaje. 1, 2 y 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo he dicho en los mensajes anteriores que bajo ningún punto de vista queremos minimizar la dádiva. Porque gloriosa es la dádiva de Dios, la cual es vida eterna en Cristo Jesús. Y todos los que estamos aquí damos gracias a Dios por su dádiva. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí agradecen a Dios esta tremenda dádiva? Vida eterna. Puede que no obtengas la casa de tus sueños, puede que en esta vida no manejes el carro que tanto deseaste. Puede que no te sanes de la enfermedad que has contraído, pero hay algo mayor que trasciende lo material. Vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. No se compra con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa. Es algo que Dios da por su misericordia. Y es por eso que digo, no vamos a minimizar la dádiva. Pero que no minimicemos la dádiva no significa que por esa causa minimicemos la sentencia. Que es lo que hace la iglesia moderna. Exalta la dádiva, minimiza la sentencia. Y el pasaje nos coloca las dos cosas en su justa medida. Por un lado está la sentencia vigente. La paga del pecado es muerte. Y por otro lado está la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora, sabemos que el pecado, aún en tiempos de gracia, será castigado con la muerte, pues el pasaje de Romanos nos dice claramente, la paga del pecado es muerte, está vigente. ¿Pero por qué? Si sabemos teológicamente que la paga del pecado es muerte, no nos cuidamos debidamente respecto de este tema. ¿Por qué aún así nos damos licencias? Bueno, una de las razones, lo dijimos anteriormente, es el hecho de que la guerra espiritual está basada en un sinnúmero de dardos encendidos del maligno que nos hagan creer que la sentencia hoy día ya no está vigente. Pero déjame decirte que esa no es la única razón. Es cierto, Satanás bombardea a la iglesia en general con la idea de no considerar la sentencia. Lo sabemos. Lo hizo desde el principio. Se lo hizo a Eva y se lo hizo a Adán. Pero esa no es la única razón por la cual, aún sabiendo que la paga del pecado es muerte, nosotros le bajamos el perfil al tema. ¿Sabes? Otra razón importante por la cual nosotros no nos cuidamos debidamente respecto del pecado es porque nosotros tenemos una visión acerca de la muerte muy equivocada. Y es por eso que nosotros somos vulnerables al ataque del diablo. Porque nuestra visión de la muerte, sobre todo en estos días, es muy equívoca. ¿Cuál es la visión de la muerte que nosotros tenemos? Porque cuando nosotros leemos Génesis y vemos la advertencia de Dios al hombre, nosotros leemos allí, ciertamente morirás.
inmediatamente nuestra mente tiende a reflexionar en el punto, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por muerte. ¿Qué es para nosotros la muerte? ¿Cuál es la muerte que nosotros sí respetamos, creemos y aceptamos? ¿Cuál? Pues aquella en la cual se pierden los signos vitales. Esa es la muerte que nosotros creemos, respetamos y aceptamos, porque es la muerte que hemos visto, que más de alguna vez hemos palpado, o porque ha fallecido un familiar, o ha fallecido un amigo, o ha fallecido un conocido. ¿Y cuál es la imagen? Un ser de carne y hueso inanimado. Ha perdido la vida del alma. Tú le hablas y ya no te responde, ¿cierto? Sus signos vitales ya han desaparecido. Y por causa de eso, tienes que llevarlo a un lugar y enterrarlo allí, para nunca más volver a verlo. Eso es lo que nosotros entendemos por muerte. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Es así. Hay algunos que mueren por edad avanzada, otros por una enfermedad, otros trágicamente por un accidente. Pero en todas el cuadro es igual. La vida del alma ya no está allí. ¿Sí? Solo hay una cáscara. La imagen física de la persona que tú tanto amas o conoces, pero nada más que eso. ¿Está aquí? ¿Seguro? Entonces, como nosotros tenemos un concepto de muerte, nos cuesta aceptar una visión distinta de la muerte. Y es por eso que al creyente común le cuesta aceptar el desecho de Dios. ¿Te has dado cuenta que no existe creyente en la tierra que asuma que está en una condición de desecho? Puede llevar una vida súper mundana, puede llevar una vida totalmente contraria a lo que está escrito, pero Dios está con él. Lo he visto por años. Porque para nosotros la sentencia, la palabra muerte, está relacionada con la pérdida de los signos vitales. Y es por eso que al creyente común le cuesta aceptar el desecho de Dios frente al pecado en particular o frente a una vida espiritual decadente. Porque frente a un pecado, sea cual fuere, lo que comúnmente pasa, así como pasó en el huerto, es que no vemos la muerte como la Biblia lo dice. Véanlo usted. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del árbol y transgredieron la orden de Dios? Yo necesito mucho su atención porque esto es importante para su vida. Amén. Y si usted no quiere prestar atención porque no le interesa este punto de la doctrina de Cristo, pues entonces no interrumpa al que está a su lado. Quédese quietito allí. Yo voy a terminar en unas 4 horas más. Usted puede roncar si quiere, pídale prestado el hombro al hermano, duerma tranquilamente. Nosotros lo despertamos cuando se termine todo y hay que apagar las luces, pero no interrumpa el de al lado. ¿Amén? Amén. ¿A cuántos les interesa esto? Amén. Vean ustedes. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, Dios advirtiéndole al hombre, morirás. Pero nosotros luego leemos en el capítulo 3 que Adán y Eva caen en la trampa del diablo, transgreden la orden de Dios, comen del fruto y no se mueren. Adán y Eva no se murieron desde la visión de nuestro concepto porque ellos siguieron viviendo. ¿Está aquí? De hecho, tanto esto es así y tan impactante es este punto que cuando tú lees Génesis capítulo 5, versículo 5, dice la Biblia que después de que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, vivieron 930 años. Ya quisiera yo eso.
930 años. Y recién después de 930 años, después de que comió del fruto y se rebeló contra de Dios, recién allí murió. O sea, pecó y no murió inmediatamente. Por eso la mayoría de los creyentes no asume la muerte o el estar muerto para Dios producto del pecado. Porque comúnmente esperamos que el pecado, que efectivamente mata, sea el que motiva a Dios a aniquilar al individuo con una muerte súbita. Muy distinto sería que Dios le hubiese dicho a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y él, una vez habiendo mordido del fruto, hubiese caído como mosca al suelo. Vaya que nosotros pensaríamos muy distinto antes de dar un paso y transgredir la orden de Dios. Pero todos nosotros hemos leído Génesis. Él comió del árbol y no cayó como mosca al suelo, sino que mayor a eso, se pudo reproducir, tener muchos hijos y desarrollar una vida en esta tierra como muchos de los mortales que hoy día están aquí sentados en la sala. Por eso es que nosotros no asumimos la muerte como castigo, porque para nosotros el concepto de muerte es la pérdida de los signos vitales. ¿Vinieron? De hecho, hay un cuadro en la Biblia, yo no sé si usted está aquí, pero bueno, hay un cuadro en la Biblia que nos muestra algo completamente diferente a lo que ocurrió con Adán y Eva. Hay un matrimonio, Adán y Eva, que comieron del árbol y no cayeron como moscas al suelo. Pero en cambio en el Nuevo Testamento hay un matrimonio llamado Ananí y Zafira que inmediatamente después de haber transgredido, ambos cayeron como moscas al suelo. Hechos capítulo 5, versículo 11. Préstale atención. ¿Qué dice? Dice el texto: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué la iglesia, en el capítulo 5 de Hechos, tuvo temor? ¿Por qué todos los individuos de esa iglesia en particular tuvieron gran temor? Lo dice el texto, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pues, por lo que te acabo de relatar, hubo un matrimonio que tuvieron la idea de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y a causa de su pecado, murieron casi instantáneamente. ¿Cómo estaría que aquí se nos muriera un matrimonio? Y que todos nosotros nos enteráramos que ese matrimonio estaba en pecado. Te daría gran temor. Probablemente mañana no harías nada. Oye, Dios estaba levantando a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque un matrimonio estaba en pecado y vinieron. ¿Sí? O que de pronto tú estás en un grupo, como comúnmente se hacen los grupos en la iglesia. Comúnmente se hacen grupitos en la iglesia que se juntan a comer, un completito, un chacarero, un picoteo. Una cuestión sana. Y de pronto tú estás allí, todos pasándola muy bien, y un hermano se pone a hablar en contra de otro hermano o de su pastor. O se pone a hablar cosas que no debe de la iglesia en la que participa. No digan que esas cosas no pasan. Y tú estás allí escuchándolo y vas a querer opinar como porque te sientes envalentonado por el murmurador, porque los murmuradores de secretos se sienten motivados cuando aparece otro murmurador. ¿Tú sabías eso? Tú puedes tener murmuración interna y de pronto empiezas a escuchar a alguien hablar mal de otro y te sientes estimulado. Y de pronto vas a empezar a murmurar y empiezas a ver que el murmurador empieza... No es casual. Estaba murmurando y le acaba de dar un ataque fulminante.
nunca te atreverías a murmurar. Porque te daría gran miedo ver que Dios aplaste como mosca así a los pecadores. En la iglesia primitiva ocurrió que vino, ¿cómo dice el texto? Nuevo Testamento, chiquillos, ¿eh? Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, porque estas cosas se hablaron. Pasó en la iglesia primitiva que un matrimonio estaba en pecado y el Espíritu Santo los mató. ¿Cómo estarías tú si te tocara una experiencia así? Pero nosotros sabemos que comúnmente esas cosas no pasan. Vino gran temor a la iglesia porque sí se vio la muerte a causa del pecado. Pero, ¿qué pasa cuando los que pecan no ven la muerte natural? ¿Qué pasa cuando los que pecan no ven la muerte natural? Aleluya. Hay un silencio en la sala. Y yo me voy a preparar para tomarme una pastilla. Lentamente. Es la hora de la pastilla. Es la que me mantiene cuerdo. ¿Quieren? Ahí pasó, Dios, gracias. Ya. Ahora sí puedo seguir predicando. ¿Qué pasa cuando los que pecan no mueren de forma natural? Lo que en honor a la verdad son la mayoría. Porque en la iglesia primitiva hubo mucho pecado. Y no porque la iglesia primitiva estuviese mal, sino porque donde hay gente se está propenso a pecado. Porque el ser humano va de continuo al mal. Fíjate una cosa importante. Dios envió el diluvio, ¿por qué? Porque la maldad del hombre era mucha en la tierra, porque su corazón iba de continuo al mal. Manda el diluvio, Génesis capítulo 8, Dios dice después del diluvio, porque el corazón del hombre va de continuo al mal. O sea, el diluvio no solucionó el problema. Donde hay gente, pecado puede haber. Amén. Así que mírate con el que está al lado y hazle así. A menos que sea extraterrestre. Es un ser humano de carne y hueso, está propenso a pecar. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa cuando los que pecan no mueren naturalmente? En la iglesia primitiva pecó Ananías y Zafira y el Espíritu Santo los mató. ¿Injusto? No, porque la paga del pecado es muerte. Y dentro de las definiciones de muerte, los signos vitales, la pérdida de los signos vitales es uno de ellos. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, que en la iglesia de Corintio había un hombre que se acostaba con la mujer de su madre, la mujer de su padre. Y actuaba con una fornicación que ni aún entre los gentiles se nombraba. Pablo lo dice y lo denuncia. Ese hombre no murió súbitamente. Y estaba dentro de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando no vemos la muerte natural de aquellos que pecan? Que en honor a la verdad son la mayoría. Amén. Cuando nosotros no vemos la muerte natural a causa del pecado, lo que pasa es que la persona se siente especial. ¿Aló? ¿Cómo crees tú que se sentía ese fornicador dentro de la iglesia de Corintio, sabiéndose que en la iglesia de Jerusalén un matrimonio había perdido la vida por mentirle al Espíritu Santo? Pues probablemente se sentía muy especial. O que en ellos no rige esta sentencia.
o lo que está pasando y ha pasado durante siglos dentro del pueblo de Dios. Creer que la muerte de la que Dios habla es una cuestión efímera, pero no un asunto real desde el punto de vista natural, lo que hace que muchos se den licencia. Te pregunto, ¿por qué muchas personas pecan dentro de la iglesia? ¿Por qué muchos son los que hacen las cosas de manera indebida? ¿Por qué muchos no sienten ningún temor de hacer lo malo o de no hacer lo que Dios ha mandado? ¿Por qué algunos cruzan límites y después sin ningún problema adoran, cantan o predican? Porque al no ver muerte, al no ver consecuencia inmediata, se cree que Dios pasó por alto lo que hicieron y que por esa causa son ellos muy especiales para Dios. ¿Sabes cuánta gente se ha dado licencia y se está dando licencia en cuanto al pecado y juran y recontrajuran que cuando ellos partan de esta tierra entrarán al cielo? ¿Sabes cuánta gente hay hoy día en las iglesias así? Puede ser tu caso. Y claro, piensan como al pecar no vieron la consecuencia del morir, entonces probablemente Dios conmigo tiene un trato especial. Yo he escuchado esa frasecita muchos años, porque como ustedes bien saben, he pasado toda mi vida dentro de la iglesia. Y escuché a muchos, conversando con el pastor José Luis, decir esa fatídica frasecita. Es que Dios tiene un trato especial conmigo. Trato especial contigo. Trato especial contigo. A ver tú, hermana mía que estás sentada ahí. Trato especial contigo. ¿Quién eres tú para asegurar que Dios tiene un trato especial contigo? ¿Quién? Aleluya. Déjame decirte esto, hermano. Que la gente hoy día no caiga como mosca al suelo a causa del pecado. No significa que la muerte no esté operando. Amén. Porque la muerte de la cual Dios habla, más que ser la ausencia de los signos vitales en lo natural, la muerte de la que Dios habla se basa en lo que ocurre en lo espiritual. Que es lo que verdaderamente le ocurrió a Adán y Eva cuando ellos transgredieron lo que Dios les señaló. ¿Y qué es lo que les ocurrió a ellos cuando ellos transgredieron lo que Dios había señalado? Muerte espiritual. Y es la muerte espiritual la que te lleva a la muerte eterna. ¿Me escuchaste? Tú puedes estar aquí vivo en términos naturales, pero muerto para Dios. En Apocalipsis, Dios hablando con una de las 7 iglesias, le manda a decir a través de Juan, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia completa. Completa. Y tú cuando la mirabas, estaban sus cultos muy bien ordenados, estaban sus predicadores funcionando, estaban sus diáconos en actividad, pero Dios dice, muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces es muy importante que nosotros nos sacudamos, porque la definición de Dios respecto de la muerte no es la misma definición que el hombre tiene respecto de la muerte. Amén. Diga conmigo, muerte espiritual, muerte eterna. La muerte espiritual no es perceptible o tangible desde una visión natural, pero sí desde una visión espiritual. Cuando Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás, Dios se estaba refiriendo a asuntos que son mucho más relevantes que el polvo que portas y que genera tu carcasa. Dios está hablando de algo mucho más importante que los signos vitales que hoy día están funcionando en ti. ¿Están acá? Hermanos, la muerte espiritual comienza a manifestarse inmediatamente
el hombre o la mujer han pecado. Usted ha caído en pecado más de alguna vez. Déjeme decirle que la muerte comienza a operar inmediatamente usted peca. Usted comienza inmediatamente una degradación espiritual. Comienza lo que se conoce como la agonía espiritual para pasar a la muerte espiritual. Y este es el punto, porque la muerte espiritual es una degradación progresiva, pero que al final es total respecto de la vida del espíritu. Y es cierto, Adán y Eva, como ya lo hemos visto, no murieron como comúnmente nosotros pensamos que una persona debería morir. Pero la sentencia de Dios hacia el hombre, si bien afectó su vida natural, porque el hombre tuvo que volver al polvo, y eso es una sentencia de la cual nosotros no nos podemos zafar, la sentencia de muerte de la que Dios habla en Génesis 2 no estaba orientada a volver al polvo, sino a algo mayor. El ciertamente morirás era una expresión espiritual con efectos eternos. Vinieron. Trata en lo posible de aguantarte la orina. Trata en lo posible de no ir tanto al baño. Esto no es un cine. Aquí estamos en presencia del Espíritu Santo. Y a menos que tengas una crisis, párate y anda al baño. Pero no lo uses como excusa para no escuchar lo que tengo que decirte. Amén. Diáconos, no hay permiso para ir al baño, a menos que la persona diga, amén, te haga de manifiesto que está con una crisis y necesita ir al baño, porque no vamos a impedir a una persona ir al baño, pero que no lo use como excusa para esconderse en el inodoro allá de lo que Dios está hablando aquí. Porque yo estoy mirando a todos los que están en la sala y yo no vine a pasar un tiempo más con ustedes. Esto es un mensaje que puede salvarte la vida. Presta la atención a esto porque es muy importante. Aquí no estamos hablando de estupideces. Estamos hablando de coherencias bíblicas que son muy necesarias de tener enraizadas en el corazón. Porque somos vulnerables a que el diablo nos baje el perfil al pecado. No va a pasar nada. No es como dice ese pastor. El diablo es experto en eso. Y como nosotros no vemos la muerte natural, lo he explicado hasta aquí, bastante bien creo yo. Uno no ve que las personas caen como mosca al suelo. Entonces pensamos, ¿no?, que no es tan cierto lo que Dios dijo o que en nuestro caso somos especiales. Porque eso es lo que tiene, es el síndrome que tiene la mayoría de los creyentes, creer que son especiales, que ellos tienen un trato especial con Dios. Y dígame usted, querido hermano, si Adán no tuvo un trato especial, ¿por qué usted lo tendría? Solo déjeme saber cuál es su argumento. Porque si Adán y Eva, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y son el hombre y la mujer original, y no tuvieron un trato especial, la muerte se apoderó de ellos, ¿por qué usted cree que usted sí es especial? Si alguien levanta la mano y dice, yo creo que soy especial porque, y bla, bla, dígalo. Nadie tiene un trato especial para con Dios. Nadie. Hay tiempos de Dios que es diferente. Hay tiempos que Dios da para que te arrepientas, pero eso no se llama tratos especiales. Dios te está dando tiempo. Pero si no te arrepientes, entonces el desecho está a la puerta. Amén. Por eso es que dile que está a tu lado, hay que tener cuentas cortas con Dios. Aleluya. Aleluya. Cuentas cortas. Amén. Hermanos, el ciertamente morirás es una expresión netamente espiritual, con efectos netamente espirituales y eternos. Se lo voy a explicar para que usted lo pueda entender. Amén. Y por eso necesito que usted mantenga ahí su concentración. Cuando Dios habló de la consecuencia del pecado, en Génesis capítulo 2, porque ahí es cuando Dios le advierte al hombre, el día que de él comiere ciertamente morirá, Génesis capítulo 2. Cuando Dios habló al hombre de la consecuencia del pecado, lo que Dios hizo fue revelarle al hombre lo que ocurriría en lo espiritual y eterno, no en lo natural. Por favor,
hace una línea divisoria entre lo que ocurrió después de la transgresión y lo que ocurre antes de la transgresión. Génesis capítulo 2, la conversación que Dios tiene con el hombre es antes de la transgresión. Y cuando Dios le habla de la consecuencia del pecado al hombre, allá en Génesis 2, lo que Dios hizo fue revelarle al hombre lo que ocurriría en lo espiritual y en lo eterno, no en lo natural. Hermanos, el hombre no conocía la muerte en lo natural. No la había visto. No tenía antecedentes de la muerte natural. Él había sido creado. Puedes estar aquí conmigo. Él sale de una posición inanimada, polvo de la tierra, y entra a una dimensión donde no ha visto la muerte natural. Porque delante de él no se mueren los animales, no se mueren las plantas, no hay degradación. No sabemos cuánto tiempo Adán vivió en esa condición, pero sí sabemos que vivió un tiempo importante, donde él vio la vida sin la experiencia de la muerte natural, porque no existía. Los animales no morían, las plantas no morían. No sé si me vas entendiendo. Por lo menos la Biblia no dice que fuese así como algunos piensan. Entonces, cuando Dios le dice, ciertamente morirás, lo que Dios le está revelando al hombre es la consecuencia en el plano espiritual y en el plano eterno. De hecho, Dios no le habló de la muerte natural al hombre, sino hasta después del pecado. Porque en el hombre no había conciencia de que él iba a morir en términos naturales. No había conciencia. No existía conciencia de la muerte natural. Y de hecho, fíjense en el detalle. Dios creó al hombre y pasaron casi 1000 años hasta que ese primer ser humano perdió la vida natural. No había conciencia de muerte natural. Porque en honor a la verdad no nos crearon para morir, sino para trascender. Se los voy a explicar a ver si pueden entenderlo. El plan de Dios no era morir físicamente, sino trascender. ¿Qué significa eso? Lo que le pasó a Enoc y lo que le va a pasar a la iglesia cuando Cristo venga. Ser traspuesto a otro cuerpo. Pero no había un plan de que nosotros perdiéramos la vida natural. Por eso es que el hombre, antes del diluvio, podía vivir mucho tiempo. Casi 1000 años. ¿Cómo estarías tú, Sandra, con este viejo 1000 años? Esa es la mejor parte de la prédica. Con 40 y... ¿Cuántos años tiene? Con 49 ya ni lo soporto. 49. No, estoy bromeando. ¿Cierto que tú lo soportas a él? ¿Y tú la soportas a ella? Amén. Ya, relájate, voy a salir de aquí. La idea de Dios, si es que me va siguiendo, no era que nosotros perdiésemos, no era que nos enterraran, no era que nosotros viésemos a nuestros seres queridos partir, así como pasa hoy, sino trascender de lo natural a lo espiritual, que es lo que Dios va a restaurar cuando Cristo venga. Aleluya. Aleluya. Así que cuando Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás, que se lo dijo antes del pecado, no está hablando respecto de cosas naturales, está hablando de cosas espirituales y eternas. ¿Cuándo es que Dios le revela al hombre que ya no va a trascender? Después del pecado. Cuando le dice al polvo, fíjense, no ocupa la palabra muerte. Y por haber obedecido la voz de tu mujer, y Dios comienza a sentenciarlo, le dice, te vas a morir. No le dice, te vas a morir, dice, al polvo volverás. Dios nos llama a la pérdida de los signos vitales, muerte, sino volver de donde sacaron. Porque para Dios la verdadera muerte es la espiritual que te lleva a la eterna.
¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que le está hablando? Aplaude al Señor Rey de Gloria. Génesis 3:19, mira, ahí Dios le habla después del pecado y no ocupa la palabra muerte. Dios ocupa la palabra muerte en Génesis 2, pero no ocupa la palabra muerte en Génesis 3. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque día fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es por eso, ¿están acá? Sí. Levantando a Cristo, ¿estás acá? Sí. Es por eso que en la mayoría de los casos, cuando una persona peca, no muere naturalmente como consecuencia. Porque no es la muerte natural la verdadera muerte, la verdadera consecuencia del pecado, sino que la verdadera consecuencia del pecado es la muerte espiritual que te lleva a la muerte eterna. Levanta tu mano y conmigo, la muerte espiritual que me lleva a la muerte eterna. Hermano, la muerte espiritual sí o sí ocurre en aquel que peca. ¿Me escuchaste? ¿Y cómo comienza a establecerse la muerte espiritual? Ya que lo hemos explicado en la vida de una persona que peca. Bueno, lo primero que hace la muerte espiritual es invadir al individuo, atrofiándolo y degradándolo de manera progresiva hasta un estado total de endurecimiento. Amén. O sea, lo mismo que hace el rigor mortis. Que esto es algo que es muy importante de entender. Cuando una persona se muere lo natural, pierde sus signos vitales, o deja de latirle el corazón, lo primero que harán los médicos es tratar de revivirlo. Porque aun cuando su corazón dejó de palpitar, a menos que haya sido un accidente ya brutal, donde la persona perdió partes de su cuerpo, qué sé yo. Pero si una persona está con un ataque al corazón o cualquier otra cosa, ¿qué van a hacer los enfermeros, los paramédicos? Tratar de reanimarlo, porque todavía hay esperanza de que vuelva. Fíjate tú, hay un tiempo hasta de 40 minutos de tratar de reanimar una persona, porque todavía lo puedes volver a la vida. Todas esas cosas que a nosotros nos pasan en lo natural son simbologías de lo que sí ocurre en lo espiritual. Entonces, ¿qué hace la muerte espiritual? Y aquí tú vas a entender por qué tu hijo pasó por lo que pasó, por qué tu compañero de discipulado pasó lo que pasó, y probablemente sea lo que te está pasando ahora. Por algo estamos aquí. La muerte espiritual, no lo olvide, ocurre sí o sí con el que peca, con el que transgrede, con el que cruza la línea. Amén. ¿Y cómo afecta? Bueno, invade al individuo atrofiándolo, degradándolo de manera progresiva hasta un estado total de endurecimiento. Lo mismo que hace el rigor mortis cuando una persona muere en lo natural, y que es exactamente lo mismo que vemos en Adán y Eva cuando ellos pecaron. Es cierto, nosotros, Adán y Eva, ya lo hemos dicho, no los vimos caer como moscas al suelo. Tú lo sabes, porque ellos siguieron viviendo. Incluso yo te demostré hasta casi 1000 años, ¿sí? Y teniendo hijos e hijas, o sea, llevando una vida familiar y una vida sexual activa. Fíjate en el detalle. No los vimos caer como moscas al suelo. Siguieron viviendo, teniendo hijos, comiendo, trabajando, incluso hasta los 1000 años. Pero inmediatamente ellos pecaron, vemos cómo la muerte espiritual entró para llevarlos a la muerte eterna. ¿Cómo y cuándo, dirá usted? Pues a través de sus reacciones, porque la muerte espiritual se ve en las reacciones. ¿Vinieron? Porque el que peca nunca será el mismo en su espíritu. El que peca nunca será igual en su espíritu, a menos que Dios intervenga, a menos que Dios en esos primeros minutos venga y empiece. Es aquí. Por eso es que cuando una persona peca, el Espíritu Santo inmediatamente viene, confiesa, apártate, anda, ora, pide perdón, rápidamente. Reacciona, Gonzalo.
reacciona, pa. Y uno, ¡oh, Señor, perdóname! Y viene la sangre de Cristo y te lava. Y entonces Dios te renueva. ¿Les ha pasado? A lo mejor este mensaje es la inyección de Dios, el ta. Porque Dios ama a su pueblo. Aleluya. Pero escúchame, a menos que Dios intervenga, déjame decirte, la muerte comenzará a tomar dominio y control del ser. En Israel, en el Éxodo, vaya, ya llevamos 1 hora de mensaje. ¿A cuánto se le hizo eterno? En el Éxodo nosotros tenemos una imagen tan gloriosa de esto. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de las manos de Faraón, envió sus plagas, ¿se recuerdan? Que hicieron que Faraón se endureciera. Y que tenían como objetivo poner de rodilla todas las deidades de esa nación. Todas las deidades de Egipto de rodillas ante Jehová. No ninguna plaga que pudieran contrarrestar. Imitar, pero no contrarrestar. Y hubo una de ellas, la más poderosa. El espíritu de muerte. Cuando el espíritu de muerte actúa, no hay cómo frenarlo. Porque tiene poder y autoridad. A menos que Dios intervenga. ¿Y qué hizo Dios con los israelitas? Van a sacrificar un cordero. Y van a con su sangre manchar los dinteles de su puerta. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, llevándose con autorización de Dios a los primogénitos, llegaba a la casa de un israelita y aunque quisiera como lobo querer entrar, la sangre le decía, no puedes entrar. Porque solo cuando Dios interviene la muerte retrocede. Es por eso que aun cuando la muerte tomó control o tomó partido en la vida de Jesucristo y lo tenía allí 3 días bajo el suelo, Dios intervino y la muerte no le pudo detener. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Apláudele a Él, adóralo. Probablemente tú estuviste muerto como Lázaro y ya habían pasado 5 días, 5 días, 6 días, 1 semana, años. Pero cuando Dios interviene, la muerte tiene que retroceder. Aleluya. Si usted está vivo, dele gracias al Señor esta mañana. Si usted está vivo, dele gracias al Señor esta mañana. Pero no vamos a terminar el mensaje allí, así que siéntese. Pastor, en las iglesias tradicionales se predica 45 minutos. Sí, lo que pasa es que aquí hicimos 2 cultos en uno. Hay un 2 por 1. Yo ya prediqué los primeros 45 minutos y como esto es intensivo, vienen los segundos 45. Miren la cara que pusieron todos. ¿No le gustó el 2 por 1? 2 prédicas por el precio de una, no le gustó. Hermanos, la muerte sí o sí comenzará a tomar dominio del ser una vez que el hombre o la mujer pecan, a menos que Dios intervenga. Eva y Adán comenzaron a atrofiarse, a tener una visión distinta de Dios, a hacer cosas por sí mismos, a pensar torpemente. Fíjate, ellos no dejaron de creer en Dios, yo esto siempre lo digo, ellos no dejaron de creer en Dios, porque la muerte espiritual no es dejar de creer en Dios. Así que si usted está aquí y dice, yo no tengo muerte espiritual porque yo no he dejado de creer en Dios, usted está equivocado. La muerte espiritual no es dejar de creer en Dios, porque Adán y Eva no dejaron de creer en Dios cuando se murieron espiritualmente.
Pero sí, de a poco, se volvieron torpes en lo espiritual, sin vida del espíritu. Y lo que es peor, con una vida natural, pero totalmente olvidados por Dios, sacados de su presencia sin ser considerados para nada. La muerte natural, como ya lo he dicho, vino casi 900 años después. ¿Y qué hace la muerte natural? Solo confirmó lo que sí o sí vendría. ¿Qué cosa? La muerte eterna. Porque si a ti la muerte natural te pilla en muerte espiritual, el resultado será muerte eterna. La única manera de que la muerte eterna no te alcance es que tú en esta tierra estés en la vida del Espíritu. Pero si en la vida natural te pilla con muerte espiritual, viene muerte eterna. ¿Amén? Es por eso que tú no puedes darte licencias. ¿Amén? Es necesario que observes lo peligroso que es darse licencias. Y también lo terrible que es no confesar y no reconciliarte con Dios una vez que has caído en pecado. Porque la muerte espiritual que viene a causa del pecado, si no recibe la intervención de Dios, te llevará de poco al endurecimiento total. ¿Me escuchaste? Es lo mismo que hace o que ocurre cuando un ser humano muere en lo natural. Si no se interviene rápido, entonces la persona es dada por fallecida y comienza todo un proceso de endurecimiento. Rigor mortis significa rigidez de la muerte. Eso significa en castellano. Viene la rigidez de la muerte. El ser humano, su cáscara se endurece. Amén. Y eso es lo que vemos en el cuadro bíblico. Eso es lo que vemos que ocurre con todo aquel que peca delante de Dios. Por eso es que es necesario que Dios intervenga y nos confronte. Porque si tú no reaccionas, terminarás totalmente consumido por la muerte espiritual y completamente lejos de Dios. Santiago 1:4 dice algo que está relacionado con esto y que calza perfecto. Es 2:4, si no me equivoco. A ver. Perdón, no 2:4. 1:14, no 1:4. Ahí está. Sino que cada uno, dice ahí el texto, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo dice, ¿cierto? Sí. Y luego señala, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz. Entonces, una vez que el pecado da a luz la muerte en el individuo comienza a manifestarse. El individuo no se revela delante de Dios como un satanista, pero sí comienza a atrofiarse y de a poco a endurecerse. Hermano, ¿conoce usted a alguna persona que habiendo sido discípula se endureció? Y que hoy su vida es tan mundana como el resto de los mundanos. La única diferencia es que va a la iglesia el día domingo. ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Ellos siguen creyendo en Dios. Ellos siguen yendo a la iglesia. Pero llevan una vida completamente distinta a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque han muerto a causa del engaño del pecado y han entrado en la fase del endurecimiento del pecado, el rigor mortis, que aparece en Hebreos 3:13, declarado por el apóstol. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. ¿Qué hace la muerte espiritual? La muerte espiritual hace que el individuo se comience a endurecer y a atrofiarse en su entendimiento. Tú le comienzas a hablar y ya no te considera, no te toma en cuenta. Le hablas de los riesgos que tiene su descarrío, le hablas de las consecuencias que va a venir, le hablas, le muestras con ejemplo, le pones ejemplos de otros que vivieron consecuencias habiendo seguido el mismo camino que ellos quieren seguir y no te toman en cuenta. Y tú dices, estoy hablando con una piedra. ¡Claro que sí! De la misma manera como que si yo tuviera una persona aquí que lleva ya más de 2 horas muertas y le intentara hablar y le intentara decir cosas, no va a reaccionar porque está muerto. En el ámbito espiritual, la muerte espiritual comienza con el endurecimiento progresivo hasta una fase completa de ausencia de vida espiritual. Por eso es que estos mensajes son necesarios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias, Dios, por hablarnos tu palabra poderosa. Gracias, Dios, por tu palabra poderosa. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por la exhortación de tu palabra. La muerte espiritual comienza a endurecer y a atrofiar el entendimiento. Romanos 1:28, mira la pantalla, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, como dice, reprobada para hacer cosas. Por eso es que el individuo empieza a quebrantar ya, no 1, 2, 3, 4. Y da lo mismo que vaya a la iglesia. Escúchame, yo sé que esto puede sonar un tanto fuerte. Da lo mismo a qué iglesia, a qué pastor, qué apóstol, qué profeta. Escuche, la persona se murió en lo espiritual. Porque la vida no la da la iglesia. La iglesia no da vida. La iglesia recibe a los que están vivos. Pero la iglesia no da vida. El que da vida es Él. Y si tú no estás reconciliado 100% con Él a través de su palabra, porque tú no te puedes reconciliar con alguien y esperar que exista buena comunión con alguien si le vas a estar quebrantando o vas a estar dañándole constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer un caso. ¿Puedo tomarlos ustedes? Aleluya, tan buenos que son. Ellos dos tienen un conflicto matrimonial, son matrimonios. Y él le pide perdón a ella o ella le pide perdón a él. Y a los 5 minutos vuelve a hacer exactamente lo mismo, por lo cual le pidió perdón. Y vuelve él a pedirle perdón o ella a pedirle perdón y se vuelven a restaurar. Y a los 5 minutos vuelve a hacerlo. Y al otro día vuelve a hacerlo. Y el martes vuelve a hacerlo. Y el miércoles vuelve a hacerlo. No puede existir reconciliación. Porque le estás quebrantando a la persona y estás dañando la relación de manera constante. Si tú te vas a reconciliar con alguien, no solo tienes que pedir perdón. Yo les enseño a mis hijos esto. El perdón no es un chuapino con el cual tú te limpias los pies. Porque ellos están acostumbrados, perdón papá, pero si le acabamos de hablar ayer, perdón papá. Ya, mañana, al otro día, perdón papá, pero si lo hablamos ayer, pero si te estoy pidiendo perdón, como que si pedir perdón, yo te obligado, humíllate viejo, te estoy pidiendo perdón, humíllate. Pero no te equivoques, si bien los hombres tenemos por ley de Dios perdonar 70 veces 7, Dios no tiene esa regla. Él nunca se autoimpuso perdonar 70 veces 7. Yo tendré misericordia, no con una ecuación matemática, del que yo quiera tener misericordia. Y si tú te quieres reconciliar con Dios, tienes que estar verdaderamente arrepentido. Porque tú no puedes ir por la vida diciendo, tengo comunión con Dios. No, yo tengo una comunión con Él. Porque ¿qué cristiano dice? No tengo comunión con el Espíritu? Estoy cortada la relación con Él. ¿Qué cristiano dice eso? Todos los cristianos tienen comunión con Dios. Oye, si todos los cristianos tuviéramos una comunión con el Espíritu Santo, ¿no creen que un Pentecostés en cada ciudad habría? Pero tú le ves las casas y en las casas lo que menos hay es Pentecostés, hermano.
Pero ellos tienen una comunión con Dios tremenda porque van a la iglesia, porque escuchan al pastor Gonzalo, al pastor Perico de tal. Yo estoy en la iglesia del pastor tanto. Y Ananí y Zafira estaban en la iglesia de Pedro, de Peter el apóstol. ¿Y quién es Peter el apóstol? Caminó por las aguas, vio el monte de la transfiguración, vio al Cristo resucitado, comió con él en una restauración gloriosa a la orilla de un mar. Ese Peter, no el Peter del Cerro Forestal, ese Peter. Y ese Pedro, siendo apóstol de la iglesia, tenía 2 miembros pecadores. Así que da lo mismo con qué apóstol, profeta, evangelista tú te sientes a escuchar. Lo que importa es si haces lo que ellos te predican. Amén, amén, amén. Porque la iglesia no es la que da la vida. La iglesia alberga la vida. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos, aquellos que ya recibieron la vida. La iglesia no da la vida, la iglesia alberga la vida. El que da la vida es Dios. Y si tú vas a decir que estás reconciliado con Dios, pero estás viviendo una vida que quebranta mandamientos, déjame decirte, eres un mentiroso. Mientes contra la verdad. No hay reconciliación con Dios. Tú te autoengañas que estás reconciliado con Dios. Pero la reconciliación con Dios parte de la base: yo arrepentido, Dios perdonando mi arrepentimiento. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? No lo hagas. Eso es lo que quiere Dios. Se acabaron los aplausos, los gloria a Dios, los 3 gloria a Dios, aleluya. La muerte espiritual tiene como consecuencia el atrofio mental. La persona empieza a creer en un evangelio según my way. Oye, pero si la Biblia dice esto, según my way. Oye, pero si la Biblia dice que esto no está bien, según my way. Atrofiados mentalmente. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? ¿Has visto alguna persona nublarse? Estaba en el evangelio pero se nubló. Y después de un tiempo lo ves tremendamente endurecido sin temor de Dios. ¿Por qué se nubló? Porque la muerte espiritual atrofia la mente espiritual. Por eso el individuo se endurece a tal punto que pierde la sensibilidad. Tú a una persona muerta ya no tienes sensibilidad. Si yo ahora te entierro un alfiler, pues, ¡ay! ¿Sí o no? De hecho, podríamos hacer un ejercicio aquí, vamos a despertar como a varios. Tírele el pelo a su hermano que tiene al lado. Mira cómo se aprovecha el hermano, al tiro, inmediatamente. ¿Y qué pasa si el hermano no tiene pelo? No le puedes tirar el pelo. El del brazo, entonces. A ver, ¿cuántos están vivos en lo natural? Aquí están todos vivos. Hay algunos, pero están vivos. Respira, estar vivo. Si yo ahora te tiro el pelo, te pincho con un dedo, te va a doler, porque tienes sensibilidad, ¿sí? Pero si tuviésemos a una persona que ya no está viva, le podríamos pegar, le podríamos enterrar, no va a sentir nada. ¿Por qué razón? Porque ha perdido la sensibilidad. ¿Por qué hay cristianos que no muestran sensibilidad? Porque están muertos. Porque el individuo que se endurece pierde la sensibilidad. Por eso deja de adorar. Por eso ya no siente la presencia de Dios. Por eso que los mensajes ya no lo tocan. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si Dios está aquí y la persona pareciera ser como una piedra? Pero ¿cómo si Dios está paseando por entre medio de la sala? Sí, es que está muerto. Pero ¿cómo si está Dios y Dios da vida a los muertos? Sí, pero es que Dios no ha querido darle vida. Porque si Dios quisiera darle vida, Dios con la pura yema de un dedo, así, ¡tic! Y mira, ¿cómo puedo darme cuenta si Dios me está tocando? ¿Cómo puedo darme cuenta? Con una pura yema del dedo uno se sensibiliza inmediatamente.
¿Sí o no? Jeremías le había dicho a Dios, no voy a predicar más de ti, te voy a hacer una huelga, porque cada vez que predico me persiguen, y cada vez que predico hablan mal de mí, y cada vez que predico y yo he sido fiel contigo, y ellos avanzan, y a mí me tienen preso, y a mí me pasa esto, no hablo más. ¿Podemos juzgarlo? No, estaba dolido. Porque Dios le había dicho, no temas delante de ellos, porque yo te voy a poner como muro fortificado y pelearán contra ti, no te vencerán, y bla, bla. Y Dios lo había envalentonado y fue y predicó, y el Señor dice esto otro, y aquí y allá. Y le vino todo el chaparrón, porque el chaparrón va a venir. Porque al final de los días se cumplió lo que Dios dijo a través de él. Entonces dijo, yo no hablo más, y me callo, búscate a otro. Y Dios vino y dijo, ¿de verdad no va a hablar más? ¡No! Seguro, Jeremías, yo te di por profeta de las naciones, Jeremías. ¡No me interesa! Pero es que tú vas a ser como mi boca. ¡No quiero ser tu boca! Y Dios le puso la mano en el hombro. Y comenzó a hablar. Porque me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¡Aleluya! Y fuiste más fuerte que yo. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Es lo que me pasó hace más de 25 años y es lo que te pasó a ti. Porque el único que puede hacer retroceder la muerte espiritual es Él, es Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y así estaba David. Con eso voy a terminar. Y así estaba David. David había caído en pecado, no solo de adulterio, sino también de asesinato, que yo creo que son dentro de lo moral lo más grave que un hombre puede cometer. Porque repara en esto, David no solo cayó en adulterio, cometió asesinato. Si bien él no enterró el cuchillo, fue el asesino intelectual del esposo de Betsabé. Dos de los pecados inmorales de más alto calibre, ¿sí? Juzgados hasta el día de hoy por la sociedad. Cuando una persona cae en adulterio, la sociedad lo apunta con el dedo. Y cuando una persona asesina a otra también. Y David tenía los dos pecados sobre sí, rey de Israel. ¿Y qué vemos nosotros? Que no cayó como mosca al suelo. Y era un hombre que tenía un corazón como el de Dios y había sido escogido para ser rey de Israel. Y él cae en adulterio y al otro día no amaneció muerto en la cama. Seguía vivo y todos los en el palacio lo veían vivo y como rey con sus vestiduras. Pero él sabía que ya no era el mismo. Comenzó una degradación en lo interno. Cuando él confiesa delante de los hombres, porque esa es la gran virtud de David. David fue usado por Dios para que su pecado quedara expuesto y su arrepentimiento. Pero cuando tú lees los salmos, tú lo ves ahí diciendo, Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sabía que ya no era el mismo, había perdido la sensibilidad. Mira, comete adulterio y después, para zafarse de todo el problemón, comete asesinato, estupidez tras estupidez. ¿Qué crees tú que estás a punto de descarriarte? ¿Que tú te vas a zafar de la muerte espiritual? Lo más estúpido es, sabiendo la verdad, tomar esta ruta. Los mundanos nacen en ignorancia. Tú has sido alcanzado por la gracia de Dios. ¿Tú crees que te vas a zafar de la estupidez tras estupidez? Y cuando David está allí, cada día más duro, cada día más insensible. Han pasado meses. Insensible, Luis. Dios, que es rico en misericordia, tomó a un profeta llamado Natán y lo envió a palacio. ¿A qué Dios envió a Natán? No a hacer juicio,
sino a resucitar a un muerto. Y entonces Natán llegó a palacio y David estaba en palacio. Y comienza una conversación. ¿Te recuerdas la conversación? Había un hombre que tenía muchas ovejitas y uno que no tenía más que solo una, y vino y le arrebató la oveja. Y le cuenta la historia. Y entonces David, en su posición de rey, conociendo lo que él había hecho, yo estoy seguro y convencido de esto, él dijo, sabiendo que era él mismo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Mas Jehová ha decidido perdonar tu pecado. Y David cayó al suelo y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y comenzó a orar a Dios. Y lo que habían sido meses de muerte espiritual, de degradación, se transformaron en una gloriosa resurrección. Porque el único que puede hacer retroceder la muerte, a la única persona que la muerte le tiene miedo, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, que esta mañana está aquí. Aleluya. Que esta mañana está aquí con su Espíritu Santo para hacer retroceder la muerte, la degradación y la corrupción. Si tú te arrepientes hoy, esta mañana es una mañana de liberación, una mañana de sanidad, una mañana de restauración. Porque si el Rey se para, sus enemigos huyen. Si Él se para de su trono, sus enemigos huyen de su presencia. Alábale, alaba a la iglesia, alábale. Levanta tus manos y apláudele como Él se merece. Músicos, vengan. No dejes de aplaudir al Rey de Reyes. Levántese, Dios, y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, Dios. Lánzalos como lanzas de humo, derrítelos como la cera se derrite en el fuego. Levántate, Dios, y reprende la muerte. Levántate, Dios, y reprende la muerte. Levántate, Dios, y reprende la muerte. Oh, aleluya. Porque tú no quieres la muerte del que muere. Tú lo dices en tu palabra. Y esta es tu casa. Este lugar ha sido preparado para ti. Tú estás aquí. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y Señor mío. Y nosotros creemos en ti. Espíritu de Dios. Te alabamos. Te adoramos. Al estar en tu presencia te adoramos. Esta es tu casa, Dios. Este lugar ha sido preparado para ti. Este es tu lugar, Espíritu de Dios. Tú eres el dueño de este lugar. Oh, Shabariki Siranai Sokoma. Enai Sikaro Maisero. Halabai Shikarai Todokai Taramai. Hanamai Karoda Sidaro. Samarialo Yakia Serakoma Se. Namai Koroma Salabarakoma Sitaraya. Sayolo Koriolo Maikara Sirada Koma Sitara.
Santo Espíritu de Dios, hoy necesitamos tu vida. Hoy necesitamos de ti, Señor. Tú que das vida a los muertos y que revives el valle de huesos secos. Tú, Dios, tú, Shaddai, Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach. Tú, Dios, yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan de una oración honesta y sincera, pero es el momento de hacerlo. Derrámate en la presencia del Señor. Si el endurecimiento te ha alcanzado, si las fuerzas te han faltado, si has querido solo salir y no puedes, y cada día te ves más lejos, es el momento de orar al Rey. Porque este culto fue preparado así, para que hoy, antes de que salgas de esa puerta, tengas la posibilidad que Dios le está dando a los que están aquí dentro de las cuatro paredes de esta congregación y a aquellos que escuchan por el canal. No me paré aquí solo por pararme. Hoy aquí Dios está dando una posibilidad tremenda. Hoy aquí Dios está dando una posibilidad tremenda. Y mientras tú oras o levantas tus manos, ¿hay alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios? ¿Hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor? No importa si te sientes débil. La pregunta no es cómo te sientes. La pregunta es si quieres. Si yo tuviera una persona enferma, agonizante aquí en el altar, y estuviera a punto de partir de esta tierra, y yo le preguntara a esa persona, ¿quieres vivir? La persona no me diría, es que me siento mal o me siento débil. Estoy seguro que la persona me diría, quiero vivir. Dios no te está preguntando cómo te sientes. El Señor a través de mí no te está preguntando cómo te sientes. La pregunta es si quieres. Porque si tú quieres, Dios es más fuerte que lo que puedas estar sintiendo o lo que te puede estar dominando. Dios es más fuerte que lo que puede estar ahora dominando tu mente y tu corazón. Dios es el Dios de la resurrección. Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy la resurrección y la vida. Si es así, levanta tu mano. Levántala arriba. Es importante allí. Y ahora, antes de salir de esa sala, antes de salir de acá, mientras tienes tu mano levantada, ora al Señor con tus propias palabras. Dile, Señor, me cuesta, Señor, me afecta, Señor, me duele, Señor, me gusta, y por eso estoy así. Y Dios será más fuerte que lo que puedas sentir. Mientras tienes las manos arriba, vamos a cantar. Estamos en presencia de Dios. Estamos en presencia de Él. Al estar en la presencia de tu divinidad,
y al contemplar la hermosura de tu santidad. ¿Cómo dice? Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Cántaselo. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Cántalo. Te adoro a ti. Te adoramos esta mañana. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Dígaselo. Postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. ¿Cuántos esta mañana, estando aquí delante de la presencia de Dios, le adoran? Aleluya. Dale lo mejor. Dale lo mejor a Él. Dale lo mejor, dale lo mejor. No te vayas de esta sala sin darle lo mejor. Dale lo mejor, dale lo mejor. Aleluya. Apláudele como Él se merece. Exáltalo. Si estás vivo, dale aplausos a Él. Aleluya.